promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor, pues señales por doquier anuncian al Señor. Una de las joyas tradicionales del himnario cristiano evangélico que ha trascendido todas las épocas, hermosas canciones, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy saludando a todos los hermanos y amigos y oyentes de Arca de Gracia, el ministerio que pastoreamos aquí en la ciudad de Bradenton, una hora aproximadamente al sur de Tampa, en Florida, Estados Unidos. Y soy el pastor Joel Díaz de la Paz. Estoy saludando a todos en el nombre del Señor, deseándoles paz, buena voluntad y confianza en el Todopoderoso. Cada noche de la semana, a veces no puedo en honor al tiempo, llego muy tarde del trabajo y me salto un día, pero me quedo con dolor porque sé que hay hermanos esperando. Pero el propósito es que cada noche tengamos un momento de comunión. Y estoy haciendo este trabajo en honor a las diferentes casas de oración que nos reunimos durante toda la semana. El martes tenemos una casa de oración en casa de Vanessa y José Colmenares. El miércoles tenemos una casa de oración en Tampa, en casa de Joania y Eric, Olga y Erito. Y allí nos reunimos todos los miércoles. El jueves tenemos un estudio bíblico en nuestra iglesia. Y en honor a estas personas que me han estado esperando, he decidido que cada noche, poniéndole un extra de los lunes y también del viernes, tengamos momentos de oración, de estudio de la Biblia. Y estamos dando un paseíto por el libro de Apocalipsis, un libro que ha sido místico, extraño para muchas personas. Alguien se ha asustado solamente de leer el título de Apocalipsis. Sin embargo, hemos descubierto en este estudio que Apocalipsis es una revelación, es una anticipación de la historia por medio de la profecía que Dios siempre fue avisando a su pueblo lo que iba a suceder. Hasta ahora todo lo que hemos estudiado ya ha pasado. Sin embargo, nos vamos a encontrar eventos importantes en el libro de Apocalipsis que no han sucedido. Y esto es lo lindo de este libro, porque no todo se ha cumplido. Sin embargo, las cosas que fueron profetizadas, es lo que estamos disfrutando cada noche, se cumplieron al pie de la letra, con símbolos aparentemente extraños, pero cuando se presentó la realidad era exactamente igual al símbolo. Y hoy, esta noche, vamos a estudiar el toque de la sexta trompeta y qué sucedió cuando se tocó esa trompeta, que la tocó el sexto ángel que estaba en pie delante del trono de Dios. Así que vamos a dedicar un momento a orar, porque la oración es la que nos enlaza a Dios y nos une en familia en este momento en que estamos en el calorcito de la casa y dispuestos a pasar un momento espiritual. Algunas personas que tienen que acostarse porque han de levantarse temprano, si quisieran ver este mensaje, lo pueden buscar en YouTube. Y bajo el nombre Pastor Joel Díaz de la Paz, ahí están los temas que hemos estado predicando todas las noches. Algunos son más informativos, más de estudio, otros son más amplios. De todas maneras, usted escoja y pueda alimentarse con alguna de estas porciones apocalípticas. Vamos a orar y voy a dar un tiempo para que cada quien ore y presente su demanda delante de Dios. Y al final yo voy a tener una oración por todos y vamos a comenzar el estudio.
Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, estamos acercándonos a ti una vez más para recibir tu palabra, para aprender, para desarrollar nuestro espíritu y nuestra fe en la Biblia, en los dictámenes exactos de tu palabra por medio de la profecía. Estamos aquí esperando el perdón de nuestros pecados, la vindicación de nuestra alma, que tú nos aceptes como tus hijos y nos des el gozo de sentirnos aliviados del peso del pecado y caminando en esta nueva vida que a veces resbalamos y caemos, pero nos volvemos a erguir y nos alcanzamos al grupo que siguió delante, y esta carrera extraordinaria y hermosa para mantenernos salvados lleva mucho esfuerzo, pero tú has prometido acompañarnos. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por los hijos, por la familia y por todo lo que tú nos has dado. Estamos orando también por los enfermos regulares, por los que tienen problemas, padecimientos, que esperan de alguna manera tu sanidad y tu restauración. Estamos orando por los enfermos de esta pandemia que tanto están sufriendo en la soledad de sus camas, que hasta ellos llegue tu sanidad, según invoquen tu nombre y confíen en tu palabra. Oramos también por el personal médico y sanitario, por todos los que se esfuerzan en los hospitales, arriesgando sus vidas, Señor, que tú tengas compasión de ellos y les rodees con tu misericordia. Y que pronto podamos ver la terminación de esta pesadilla y podamos acercarnos confiadamente a una nueva etapa y un crecimiento con Cristo, de manera que cuando sorprendas a la tierra, tu pueblo esté preparado, esté auténticamente listo para recibirte. Oramos porque tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la Biblia en esta hora, y te pedimos tu compañía y tu perdón y tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo Espíritu, lléname de ti. 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 Lléname de ti. Lléname de ti. Amén. Esta mañana tuve el privilegio de conversar con un pastor bautista. Pasamos una etapa de la juventud juntos, cantamos en una agrupación y fuimos grandes amigos, su familia y yo. Y lo llamé precisamente porque estuve viendo mensajes que él está predicando para su iglesia, para su comunidad de creyentes. Y obviamente, como está en las redes sociales, hasta mí llegó y tuve la sensación, la alegría de ver cómo los dos estamos predicando el Evangelio de Jesús. Y yo sé que él es una persona muy desinteresada, muy auténtico, un excelente cristiano, de una familia cristiana. Su nombre es Lorenzo Rosas, un excelente pastor, tiene una iglesia muy linda aquí mismo en la Florida. Y me dio gusto que tanto él como yo un día decidimos
predicar el Evangelio y servir a Cristo. Y tengo que contar ese testimonio, me dio mucha alegría porque veo tantos pastores, tanta gente sincera predicando la palabra en estos tiempos. Sin embargo, el arrepentimiento, la transformación, la toma de nuevas rutas que se espera del mundo no se está viendo. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre este tema del arrepentimiento. Y estamos estudiando la sexta trompeta, pero antes quisiera que busquemos una cita que está en Hechos capítulo 2 versículo 38. Vamos a usar esta cita como introductoria. Hemos visto en los mensajes de Juan el Bautista cómo él constantemente llamaba al arrepentimiento. Hay una cita en Hechos 5:31 que no la voy a leer textualmente porque me la sé de memoria. Y es una cita bastante controversial para muchos, refiriéndose al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es algo que sea natural, que sea de producción humana. El hombre no puede arrepentirse porque para arrepentirse tiene que haber una contrición del espíritu, un dolor, una pena, una vergüenza por el pecado, y eso solamente lo produce la cercanía con Dios. Cuando una persona ha estado cerca de Dios, conoce a Dios, tiene conocimiento de la Biblia y de las diferentes enseñanzas, uno peca, uno falla porque la naturaleza es mediocre, es de una naturaleza caída, y uno de pronto falla, cae, pero eso no es lo que caracteriza tu vida. Esa caída no caracteriza tu vida. Cuando tú caes es un accidente espiritual, y la persona que está en Cristo, que está creciendo en la gracia, siente dolor, siente vergüenza y trata de salir rápidamente de eso. Por eso dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque no es una persona que vive pecando, sino es alguien que ha caído. Dice Hechos 5:31, a este, refiriéndose a Cristo, ha exaltado Dios por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiere decir, cuando nosotros estamos pecando, y esto es una nota introductoria para entender este mensaje al que nos vamos a referir ahora. Cuando estamos pecando y no sentimos vergüenza, no sentimos tristeza por el pecado que estamos realizando, esa situación es una situación es como una catalepsis, es como que la persona se quedó paralizada, como que se congeló, como un dinosaurio, se congeló en el pecado y no puede salir de ahí, no sabe cómo salir de ahí. Porque el pecado es natural en nuestro cuerpo, es normal en nuestra vida el pecado. Nuestras declaraciones, nuestros actos, nuestros saltos voluptuosos de nuestra personalidad, nuestras proyecciones son pecaminosas. Así que pecar es natural, es normal, nadie se siente incómodo cuando está pecando. Ahora, cuando ya tienes conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, y has caído en un pecado, entonces tú clamas al Señor por perdón. Pero el que no está en esa situación está muerto. Está completamente muerto, y así lo llama la Biblia, muerto en delitos y pecados. Ahora, si uno no siente nada y sabe conscientemente que está pecando contra Dios, pero no sientes nada, lo que primero debes pedir no es el perdón de tu pecado, porque realmente no estás arrepentido. Lo que primero debe pedir alguien es un espíritu de arrepentimiento. Señor, yo estoy orando porque no siento nada, no me importa lo que estoy haciendo, no me afecta, pero sé que es pecado. Por favor, dame un espíritu de arrepentimiento. Eso sería una oración ideal, porque ahora Dios te va a dar una conciencia espiritual mayor. Vas a entender que lo que estás haciendo desagrada a Dios, te trae maldición, desgracia, malas consecuencias. Entonces vas a pedir lo correcto. Pero si pides perdón por tus pecados y no estás arrepentido, ni estás confesando realmente, ni estás recibiendo el perdón, porque el perdón viene después del arrepentimiento. El perdón
es inmediatamente posterior al arrepentimiento. Dice el Hechos 5:31, a Cristo, ha exaltado Dios por príncipe y salvador para darle a Israel arrepentimiento. O sea, vas a sentir el arrepentimiento primero, el dolor de lo que hiciste, y ahora cuando pides perdón, recibes el perdón. Dios no demora el perdón a un alma arrepentida, pero el que no está arrepentido, Dios no lo puede perdonar, porque este individuo va a seguir pecando en una cosa o en la otra. Entonces, el punto principal del arrepentimiento estriba en que nosotros no lo podemos desarrollar en nuestra personalidad. No hay un momento en que estoy arrepentido. De pronto llegó el policía, te sorprenden, te ponen las esposas y a esa hora sientes vergüenza, tristeza, pánico, cualquier cosa menos arrepentimiento. El arrepentimiento es un don, es un regalo mediante el Espíritu Santo, mediante la relación con Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Y esto es lo que produce el verdadero perdón. Perdonado cuando estás arrepentido. No estás arrepentido, no hay perdón, estás bajo ira, estás bajo la culpa. Y este es el punto en que está la humanidad, el punto en que ha vivido la humanidad. Y estamos hablando del contexto histórico desde la fundación de la iglesia que Cristo establece, apostólica, hasta la iglesia de nuestros días. Y hemos venido hablando, mañana, viernes, vamos a hacer un capítulo, vamos a hacer una conclusión de cuál es el toque de cada trompeta, cuáles fueron las consecuencias del toque de cada trompeta, incluyendo la de hoy, que es la sexta. Y después vamos a hacer un paréntesis que hay ahí en la Biblia y vamos a estudiar la séptima trompeta, quizás el sábado o el lunes próximo. Pero es importante que desde la trompeta número 1 que toca el primer ángel hasta la sexta trompeta, nosotros veamos cuáles son los elementos políticos, sociales que experimentó el mundo, que rechazó el cristianismo, que persiguieron a los cristianos, que mataron a los cristianos, que asesinaron miles y millones de cristianos. Entonces, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias de ese rechazo de Cristo y de la iglesia de Cristo? Ahora, hoy vamos a comenzar a estudiar en Apocalipsis capítulo 9, donde lo habíamos dejado, llegamos hasta el versículo 11 y vamos a comenzar ahora en el versículo 12. Dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel, versículo 13, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. O sea, hay un altar de oro delante de Dios en el santuario celestial, de la misma forma que existía ese mueble en el santuario terrenal. Allí, en aquella tienda hermosa, enchapada en oro y con finezas de todo tipo en su diseño, había un altar de oro que tenía 4 cuernos de oro y era el altar del incienso. Y el incienso se quemaba allí como representación de que las oraciones del pueblo subían a la presencia de Dios como un olor grato, agradable. En la página anterior de lo que estamos estudiando hoy, vimos a un ángel que tenía un incensario que había tomado del altar del incienso. Ahora, en esta visión, en esta parte de la visión, el profeta, cuando suena la trompeta, oye la voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Oye una voz diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. A ver, recuerden que Roma y las naciones que estaban sometidas bajo Roma, todo el imperio romano decretó la persecución y el aniquilamiento del cristianismo. Producto de eso vinieron estos toques de trompeta, vinieron esas plagas, estas maldiciones, estas guerras. Primeramente vimos los maometanos, los que atacaron y flagelaron las tropas romanas, pero ahora
viene otro toque de trompeta, viene otra consecuencia. Todas estas consecuencias y todos estos toques de trompeta son una respuesta de aquel simbólico grito de dolor de las almas debajo del altar. O sea, del grito de dolor de los mártires del cristianismo, de los asesinados, de los quemados vivos, de las doncellas que enterraban vivas como martirio. Todos estos gritos, todos estos lamentos simbólicamente están delante del trono de Dios. Y ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ahora, el Señor, esta es la respuesta de Dios. Se paran estos 7 ángeles con sus trompetas y comienzan a tocar. Cada vez que suena una trompeta, sale una consecuencia, sale un ejército, sale una invasión. Es terrible todo lo que ha venido sucediendo como respuesta al dolor de los mártires que todavía gimen delante de Dios simbólicamente. Ahora, en el toque de la sexta trompeta, dice diciendo al sexto ángel, versículo 14, que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. No hay un número exacto para computar qué significa la tercera parte de los hombres, pero la idea que da es de una gran mortandad. O sea, estos ejércitos iban a venir ferozmente sobre todas estas naciones que se habían aliado, que estaban bajo el águila romana, que habían sido tropiezo y obstáculo y persecución y aniquilamiento de los cristianos. Ellos vienen ahora como parte del juicio de Dios. Vienen estas naciones. Entonces fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Esto es simbólico, es un ejército numeroso lo que viene ahora. Yo oí su número, dice el profeta. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Por el poder, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Algo extraordinario y patético. Los otros, vamos a llegar hasta ahí. O sea, hay aquí una representación de 4 ángeles que están detenidos, pero no son ángeles que vienen del cielo. Cada vez que la palabra ángel aparece en la Biblia, tenemos que leer mensajeros enviados de Dios. A veces, ejércitos paganos eran enviados por Dios contra los mismos israelitas por su apostasía, por sus pecados y por su renuencia a seguir la voluntad de Dios. Y el Señor desataba ejércitos enemigos que eran para glorificar a Dios. Ellos venían a hacer el juicio de Dios. Estos 4 ángeles han sido identificados por los historiadores bíblicos, por los investigadores, como los 4 sultanatos que conformaban el imperio turco otomano. Eran 4 sultanatos y estos señores se llamaron Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Eran 4 sultanatos que conformaban el imperio turco otomano. O sea, el imperio turco, estamos hablando de una época en que se había desarrollado los armamentos militares y esta gente apareció de pronto con el uso de la pólvora y las municiones, y dice el texto bíblico aquí: así vi en visión, versículo 17, los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. O sea, a la distancia, estos guerreros venían con aquellos primitivos cañones
y disparaban, y a la distancia parece talmente que de la boca del caballo salía fuego. Y esta visión la vio el profeta Juan de la aparición de aquel ejército numeroso, terrible, despiadado y cruel, y ahora armados con armamento de pólvora, de municiones, y venían arrasando. Ahora, esta organización fue dirigida, estos ataques fueron dirigidos a aquel imperio bizantino o el imperio romano norte, y ellos arrasaron. Era una frenética tropa despiadada, implacable, que no había cómo detenerlos. Y su fiereza y sus ataques mataron a muchas personas. Sin embargo, vamos a dirigirnos ahora a un versículo que viene ahora, el versículo 20 del capítulo 9. Miren qué contraste. Dice el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, estamos en un dilema que se parece tanto a lo que está pasando ahora. En estos momentos hay noticias en todas las redes sociales, en todos los canales de televisión, sobre el coronavirus. Y se explica y se narra la pandemia, los desastres, cómo la gente está muriendo. Hace poco vi un video espeluznante, cómo muere una persona que está padeciendo coronavirus. Y los datos y los elementos que describen este suceso es algo espantoso. Cualquier persona puede contraerlo, cualquier persona puede morir, no importa si es viejito, si es más joven, si es un niño. Han muerto a gente de todas las edades. Ahora, muchos están muriendo, y los otros hombres, las otras personas que no están enfermos, estamos mirando sorpresivamente en las mismas redes sociales personas haciendo parties, fiestas, borracheras, orgías, todo tipo de placeres, todo tipo de locura. A veces paso por ciertas casas y hay muchos carros parqueados, oigo música adentro y risa y se siente bebida. O sea, los otros hombres que no murieron en esta plaga están como si nada. Dice este versículo 20, un versículo muy importante. Dice: los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aún así se arrepintieron. O sea, el hombre se ha endurecido tanto en el materialismo, detrás del oro, detrás de la plata, detrás de las cosas materiales, que la gente no se mueve al arrepentimiento. Yo me acuerdo de la prédica de Juan el Bautista. Él decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Ahora dice el apóstol Pablo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, esto es un momento de negro o blanco. Esto es un momento de seguir a Cristo o rechazar a Cristo. En medio de este gran aviso, de esta gran pandemia, de estas cosas terribles que están pasando, yo oro cada día cuando salgo a la calle, porque sé que voy a la calle, pero no sé cómo regresaré. Y tengo una conciencia de la vida y de la muerte ahora más que nunca. Sin embargo, hay personas que esto no los frena. Hay personas que no paran por nada, que siguen como si nada estuviera pasando. Es más, han disfrutado muchísimo estos días sin trabajar, en la casa. Veo gente cuando ya me voy al mercado y a buscar alguna comida, veo gente en sus carritos del mercado llenándolo de latas de cerveza. O sea, esta persona está pasando este tiempo en vicio, en borrachera, en vez de buscar a Dios. Y dice este texto que la gente que no murieron por esas plagas, ni aún así se arrepintieron. Pudiera ser el caso de tuyo o el mío o el de personas que están cerca de nosotros, que aunque esto está pasando,
no los mueve buscar a Dios. O sea, la gente no está buscando a Dios, nada los hace moverse a eso, siguen inertes. Hay personas que llevan años y años en la iglesia y están sentaditos en una posición, están en un lugar y de ahí no se mueven, no progresan, no avanzan, no desarrollan su espíritu, no desarrollan un liderazgo, no apoyan ningún... Porque nada los hace arrepentirse. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué vendrá? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que mueve a esta persona a venir? Y he visto esto a lo largo de mi vida. Bueno, yo sé que Dios tiene misericordia, que el Espíritu Santo llega a la persona de cualquier manera, pero a veces el tiempo pasa y las personas están inertes. Yo mismo tuve etapas de mi vida en que yo estaba completamente inerte, no me movía, no daba un paso. Ahora, el llamado que se está haciendo en esta hora es un llamado al arrepentimiento, un llamado a buscar a Dios, un llamado para que la gente reaccione a las cosas espirituales que nunca le habíamos hecho caso, nunca le habíamos parado bolas. Pero dice que los otros hombres que no murieron en las plagas, ni eso los llevó a arrepentirse. Dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estamos hablando de pecados capitales, estamos hablando de pecados extremos. O sea, nada hace que el hombre pare, nada hace que el hombre se arrepienta. Y a veces me pregunto, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué tiene que pasar para que una persona reaccione? ¿Qué tiene que pasar para que un ser humano, en medio de esta situación tan trágica, tan peligrosa, tan terrible, la gente se mantiene igual? O sea, no puedo entender, aunque yo mismo me ha pasado en otros momentos, pero estamos viendo situaciones de connotación mundial. Esto es un hecatombe, es algo desastroso, miles y millones de personas enfermas y muriendo. Y nadie busca a Dios, o sea, la gente no está buscando a Dios. Dice Isaías capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía Dios está disponible, todavía la gracia está abierta. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Qué interesante mensaje de Isaías. O sea, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. El llamado que estamos haciendo en esta hora, todos los pastores, todos los que predicamos, todos los ministros, todos los laicos, todas las personas que abren su boca para dar un mensaje. He visto personas que cantan hermoso, cantan como ángeles y están aprovechando su voz para cantar una canción y dar un mensaje. Todas las personas estamos llamando a nuestros hermanos al arrepentimiento. Hace poco leí un mensaje en Facebook que decía: alerta, señores, nuestra gente se está muriendo. Yo digo, hermanos, la gente se está muriendo. No se sabe qué impiedad ha desatado esto. No sabemos qué mano siniestra exactamente echó a rodar esta pandemia. Sabemos que el enemigo odia al ser humano, porque el ser humano en cualquier momento se puede arrepentir y buscar a Dios. Pero lo cierto es que la gente se está muriendo. Abramos nuestros ojos, despertemos a la realidad que estamos viviendo, que nuestra vida ahora está en un hilo, y es el hilo de la misericordia de Dios. Clamemos al Señor, oremos al Señor, porque mira cómo la humanidad ha despreciado y ha rechazado a Dios por todos los tiempos, y han venido consecuencias terribles y devastadoras. Oremos para que el Señor nos tenga misericordia, que perdone nuestros pecados, y que cuando su venida se manifieste en gloria, seamos de aquellos que pueden recibirle y agradecer, porque hemos esperado al que vive por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, hermano mío. Terminamos por hoy el capítulo 9 de Apocalipsis y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir orando. Y si alguien tiene alguna pregunta, algo que se ha quedado sin decir,
me puede escribir por las redes sociales o por los mensajes de texto si tuviera mi número, y vamos a estar en conexión, avivando el fuego de la fe para mantenernos en forma, bien entrenados hasta la venida del Señor. Que Dios te bendiga mucho. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la profecía, gracias porque podemos contemplar con nuestros ojos que todo lo que tú anunciaste ha sucedido. Esperamos también que lo que falta por suceder, que está escrito, lo podamos ver con nuestros ojos si fuese la voluntad de Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos tu bendición para todos los que están escuchando este programa, y la sabiduría del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.